Hola, buenas noches. Les habla el profesor Gustavo Ariel Carpanzay, esta vez para acompañarlos en la materia de la Diplomatura Superior en Periodismo con orientación en Periodismo Deportivo. La materia se denomina Psicosociología del Deporte. Mi nombre es Gustavo Ariel Carpanzay. En esta primera videoconferencia, los objetivos serán comprender el origen histórico de la sociología como ciencia, determinar el objeto de estudio y método del saber sociológico, conocer las teorías sociológicas fundacionales. ¿Por qué psicosociología? El nombre de la materia se debe al entrecruzamiento de dos especialidades. Una es la psicología y la otra es la sociología. Ambas, en forma aplicada, están enfocadas al estudio del fenómeno del deporte. Bien, para iniciar comenzaremos con una pequeña referencia histórica al origen de la sociología. Tenemos que ubicarnos en el siglo XVI, cuando las sociedades occidentales habían alcanzado un punto máximo con tres hitos que han marcado la historia. Uno es la revolución industrial, es decir, cambios en lo económico. Otro hito es la revolución francesa, cambio en las ideas políticas. Y el otro hito importante que ha marcado es la reforma y la contrarreforma. Este sería cambio en el ámbito religioso e ideológico. La revolución industrial modificó claramente la economía y por lo tanto la sociedad misma. La revolución francesa también causó un gran impacto social en el cambio de las ideas políticas. Y la reforma y la contrarreforma también marcó un hito en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lo que vamos a ver en este periodo de transformación fue la transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Es decir, la sociedad tradicional, que se dedicaba a la producción de bienes a través de la agricultura, va a trasladarse a las ciudades, y esto se va a denominar sociedad moderna, donde estas mismas familias van a ser la mano obrera de todas las fábricas, ¿no? Bien, ¿qué es la sociología? Bueno, visto ya anteriormente el contexto, podemos decir que la sociología es la encargada de estudiar y analizar y describir la estructura de la organización y funcionamiento de las sociedades, así como las conductas, tendencias, fenómenos y problemáticas en que se verifican a nivel colectivo, como consecuencia de las actividades sociales. Es una ciencia relativamente nueva, es una ciencia social, dedicada al estudio de las sociedades humanas, es decir, sus fenómenos colectivos, interacciones y procesos de cambio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Si tuviéramos que resumir en una palabra, el objeto de estudio de la sociología es la interacción, el intercambio directo entre dos o más individuos dentro de una sociedad. También se le denomina la sociabilidad. Bien, es importante que destaquemos que la sociología es una ciencia de procesos, ya que estudia los procesos sociales y las grandes estructuras que guían el proceder social. También debemos recordar que la sociología es una ciencia que estudia el comportamiento de los individuos agregados en interacción. Es a la vez una ciencia subjetiva y objetiva, es decir, tiene una tendencia ambivalente, ya que se trata de una forma de estudiar lo social buscando siendo objetivo, pero a partir de un propio punto de vista que sería subjetivo. Bien, repasemos entonces
¿Qué es la sociología? La sociología es una ciencia que tiene como objeto de estudio el aspecto social del hombre, considerado como un miembro de un grupo. Lo que nos interesa es básicamente la interacción de los seres humanos, las relaciones entre los hombres. ¿Cuál es el método que utiliza la sociología? Según Mario Bunge, un epistemólogo del siglo pasado, nos dice que el método sociológico tiene que ver con el procedimiento sistemático, organizado, repetible, por medio del cual se obtienen leyes generales sobre los fenómenos. Respecto al método sociológico, vamos a ver que existen tres enfoques. Uno es el enfoque positivo empírico, el segundo es un enfoque marxista y el tercero un enfoque histórico comprensivo. Referente al primer enfoque positivo empírico, lo que va a tratar la sociología es tratar de razonar a través del método inductivo experimental. Es decir, partiendo del caso, de diversos casos de estudio, se va a concluir en una afirmación universal. Para el siguiente enfoque, el método sería básicamente dialéctico, es decir, comprensivo. Se van a tomar, por ejemplo, dos conceptos generales, como podría ser la clase obrera y la clase capitalista, para poder reflexionar con eso hacia un razonamiento deductivo. El tercer enfoque tiene que ver con la historia. Vamos a interpretar el movimiento social como un movimiento que ocurre en un momento determinado de la historia y avanzaremos en la línea histórica buscando la génesis de cómo ocurrió el cambio social. Bien, ¿quiénes fueron los fundadores de la sociología? Acá tenemos los cuatro más importantes, que son Augusto Comte, Emil Durkheim, Karl Marx, y por último tenemos a... Ay, perdón, también. Eh, Augusto Comte, 1798 a 1857, es el creador del positivismo y la ley de los tres estadios, y también la dinámica y la estática social. El positivismo, recordemos que es una corriente de pensamiento que hace hincapié en la observación empírica de los hechos, es decir, nos vamos a guiar por aquello que captan los cinco sentidos. También nos propone la ley de los tres estadios. Para la comprensión de la historia, Augusto Comte establece que hay tres momentos o tres estados en la historia de la humanidad. El primer estado corresponde al estado teológico o mágico, que se correspondería con la edad antigua, donde las personas creían en la magia, en creencias, seres sobrenaturales. El segundo estadio corresponde al estadio metafísico, filosófico. Este correspondería con la Edad Media, donde se busca el porqué de las cosas. Aquí, por ejemplo, las personas preguntan sobre el descubrimiento del fuego o sobre preguntas de tono filosófico que nos llevan a un plano abstracto. Por último, estamos en el estadio científico positivo, donde nos basamos en la observación y en la experiencia. Este tercer momento correspondería justamente a la edad en la que vive Augusto Comte, ¿no? Edad moderna. También nos hace referencia a los conceptos de estática y dinámica social. Cuando hablamos de estática social nos referimos básicamente a las estructuras que no cambian a lo largo del tiempo, como pueden ser la familia y las instituciones o el Estado. Y cuando hablamos de la dinámica nos referimos justamente a los factores de progreso que se pueden observar, como por ejemplo las etapas de las tres leyes, cuando pasamos
de lo teológico a lo metafísico y por último alcanzamos la etapa positiva. Bien, el segundo fundador que tenemos es Karl Marx, 1818 a 1883. Los conceptos que vamos a desarrollar son el conflicto social y la revolución, la concepción de la historia, el conflicto y el cambio, la lucha de clases, el trabajo y el trabajo enajenado. Bien, para Marx toda la historia no es más que una lucha de clases. Este concepto nos estaría diciendo que la historia se desarrolla por el entrecruzamiento de una clase con otra clase. Por ejemplo, en la antigüedad tendríamos los esclavos y los amos, luego en la Edad Media tendríamos el señor feudal y los campesinos, y en la Edad Moderna tendríamos los, la clase obrera con la clase dueña de los capitales, es decir, el capitalismo. En esta gráfica podemos ver la contraposición que se va dando a través del tiempo, ¿no? En la parte central podrán ver la clase burguesa u opresora, también llamada capitalista, que se enfrenta a la clase del proletariado o la de los trabajadores. La propuesta de Marx es que haya una sociedad sin clases, por lo cual se buscaría la caída de la burguesía y la victoria del proletariado. Nuevamente acá tenemos un esquema que nos explica esta caída de la burguesía, ¿no? Bueno, aquí nos presenta la gráfica y las dialécticas que van ocurriendo a medida que pasa la historia, ¿no? Comenzamos en una sociedad sin clase, en los inicios de la historia, luego en la antigüedad, que tenemos la contraposición entre la élite social y los esclavos, que serían los amos y los esclavos, y pasamos por el feudalismo, capitalismo y el fin de la historia estaría dado por una sociedad sin clase, ¿no? Esta es la propuesta de Karl Marx. Conceptos para tener en cuenta: el concepto de propiedad, ¿sí? El concepto de plusvalía. Recordemos que la plusvalía es lo que hoy día interpretaríamos como ganancia, en la que en la época de Karl Marx el trabajador no participaba de la ganancia del dueño de la empresa. Por lo tanto, el que acumulaba capital era obviamente el que poseía eh, el trabajo de los obreros, ¿no? Es decir, el dueño de la empresa. Esto llevaba a que los obreros fueran explotados y la plusvalía servía como elemento para acumular capital. Tenemos una imagen actual, que es una gráfica de cómics, pero esta vez se refiere a niños hindú fabricando pelotas de fútbol, ¿no? Balones de fútbol. Esto aún continúa, ¿no? Bien, pasamos a Emil Durkheim, 1858 a 1917. Los conceptos a desarrollar son el avance del individualismo, los hechos sociales, la solidaridad social y el suicidio. Bien, Emil Durkheim creía que los individuos son el producto de las fuerzas sociales complejas y no pueden entenderse fuera del contexto social en el que viven. La postura de este sociólogo es más individuos que conforman la sociedad, no tanto de personas que forman la sociedad. Él los denomina más bien como individuos. De aquí va a derivar lo que hoy día conocemos como individualismo. Otro concepto importante de este sociólogo es la solidaridad social.
que la va a distinguir entre solidaridad, perdón, mecánica y solidaridad orgánica. Como verán en el cuadro, una tiene que ver con una estructura social diferenciada y la otra tiene que ver con una estructura social indiferenciada. En la solidaridad mecánica, la sociedad se mantiene unida por la similitud de sus miembros. En cambio, en la solidaridad orgánica se mantiene unida por la diferencia entre las personas. Este cuadro se basa que al comienzo el trabajo no estaba determinado para una sola persona. Cualquier persona de un grupo podía realizar la actividad porque había una conciencia colectiva. Mientras que en la solidaridad orgánica se empiezan a especializar los trabajos y por lo tanto cada miembro de la sociedad debía hacer algo en particular. Otro concepto importante de este sociólogo es justamente el tema de los hechos sociales. Recordemos que hechos sociales es sinónimo de interacción social. Para Emil Durkheim, los hechos sociales son toda manera de hacer fijada o no susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior. Es en general el conjunto de una sociedad, conservando una existencia propia independiente de sus manifestaciones individuales. Ejemplos, por ejemplo, el persignarse de los católicos, eso sería un hecho social. Los nacionalismos, las elecciones, las guerras y los conflictos armados son hechos sociales. Un tema importante que marcó Durkheim es el tema del suicidio. Durkheim llegó a la conclusión de que para explicar el acto del suicidio no podemos basarnos en factores puramente individuales. Y el sociólogo achaca la conducta suicida al exceso o déficit de dos factores sociales. Uno sería la regulación, entendida como la asimilación de las normas sociales, y la integración en la sociedad a un determinado grupo social. Es decir, que la causa del suicidio sería una falta de asimilar las normas sociales y por otro lado sería una falta de integración a lo social. Acá lo tenemos en un cuadro, ¿sí? Cuánto es déficit y cuánto es exceso en integración y en regulación. La palabra regulación hace referencia a la toma de las normas sociales, ¿no? Y la integración justamente al poder eh, formar parte de una sociedad. Y así establece el 4 tipos de suicidio. Acá nuevamente tenemos los 4 tipos y ahora pasamos a Max Weber, 1864 a 1920. Los 3 conceptos a desarrollar son la acción social, el cambio social y la burocracia. Bien, la acción social nuevamente es un sinónimo de interacción social. Tiene que ver con el tipo de proceder humano que significativamente se orienta por las acciones de otros, las cuales pueden ser presentes o esperadas como futuro. Otro concepto importante es el cambio social. El cambio social se da y se explica por el paso de un tipo de autoridad a otro, algo que es frecuente en la historia. Es decir, el cambio social estaría vinculado al tema del liderazgo, ya que sería la autoridad el que permite o no un cambio social. Para eso tendríamos un jefe carismático. Por último, tenemos el concepto de burocracia, eh, que es un tipo de poder que ejerce el Estado y que está llamado desde el punto de vista técnico a lograr el grado más alto de eficiencia
en tanto es el medio formal y racional capaz de aportar mecanismos eficaces de control de la gestión administrativa. Es decir, vamos a entender la burocracia como el proceso racional para organizar a la sociedad, ¿no? Esta misma establecería una estructura en lo social. Bien, veamos la distinción de cambio social en tres de los sociólogos. Para Marx tiene que ver con un conflicto económico entre grupos sociales, o sea, el cambio social se daría o se desencadena por la lucha de clase o de la lucha de grupos sociales. Para Emil Durkheim, en cambio, el cambio social tiene que ver más con mecanismos de cohesión social, es decir, de fuerzas que influyen a la sociedad a cambiar o no. En McWeber, el cambio social tiene que ver más con las ideas, con la cosmovisión de las sociedades. Por ejemplo, una cultura espiritual o no. Bien, llegamos aquí al final. Eh, la tarea que va a quedar en plataforma subida se refiere a un cuestionario y a la realización de un cuadro comparativo entre los cuatro fundadores, ¿no? De los cuatro sociólogos que hemos visto. Tengan ustedes muy buenas noches. Espero sus consultas en el foro. Gracias.